Gracias, Rodrigo, y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Como les decía Santiago, acompañando la epidemia del VIH, ha venido desarrollándose toda una serie de enfermedades de transmisión sexual que venían en un franco decline, pero la terapia PrEP creó tranquilidad, la terapia antirretroviral creó tranquilidad y muchas personas se han venido relajando con el tema de las enfermedades de transmisión sexual, limitándolas solo al VIH. Y hemos visto en los últimos años el recrudecimiento de muchas otras, como sífilis, herpes, los condilomas, PVH, etc. Entonces, esta gran simuladora que conocemos desde hace siglos nos ha venido enseñando cómo el espectro de la enfermedad que fue descrito desde hace más de 100 años ha venido cambiando producto de esta nueva epidemia. Veamos entonces un caso clínico de un paciente al que vamos a protegerle su identidad por motivos legales, pero que es un paciente que seguramente casos similares hemos tenido todos en nuestro consultorio. Se trata de un paciente de 53 años, farmacodependiente. Él fue diagnosticado hace muchos años con un VIH-B2 en HART. Él alcanzó a tener unos CD4 en un buen nivel, pero nunca alcanzó la indetectabilidad por diferentes circunstancias. Él consulta el programa totalmente asintomático, pero como decía Rodrigo, viene con un VDRL y aludiendo pues una total ausencia de factores de riesgo para haberse infectado. Menciona nunca haber tenido una úlcera genital, menciona nunca haber tenido un VDRL positivo y que no tiene la menor idea de por qué esto ahora está positivo. La pregunta que sigue entonces es si usted le va a hacer una punción lumbar o si le va a iniciar tratamiento, con qué y cómo. Entonces, cuando uno revisa temas de sífilis y de neurosífilis, siempre hacen relación a esta autora. La doctora Cristina Marra es una de las primeras autoridades mundiales en el tema de sífilis y de neurosífilis. Y esta es una publicación que aún está por salir, saldrá en diciembre de este año. Y lo que la doctora Marra nos hace aquí en relación son dos conclusiones muy importantes. Lo primero es la interpretación de las pruebas serológicas en sífilis es muy complicado. Carecemos de una prueba de oro o de una prueba estándar que nos permita hacer un diagnóstico oportuno y un diagnóstico inequívoco de los pacientes en fases terciarias o avanzadas de la enfermedad, y definitivamente es una prueba inexacta para el seguimiento a largo plazo de los pacientes que ya han sido tratados. Y lo segundo es a quién le vamos a hacer una punción lumbar. ¿Cuáles son las reales indicaciones de hacer una punción lumbar hoy en día en los pacientes infectados con VIH? Puesto que, como les voy a mostrar, la interpretación de este líquido cefalorraquídeo es bastante complejo. Veíamos entonces cómo a nivel mundial las tasas de sífilis venían cayendo hacia el año 2000, pero a partir de entonces hay un recrudecimiento de la enfermedad a diversos niveles, lo cual tiene mucho que ver entonces con esa relativa relajación que tuvo las personas con respecto a la infección del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual, puesto que yo ya con una pastilla al día sé que voy a estar bien, entonces no tengo que cuidarme. Sexo, drogas y alcohol es una combinación que nuestros adolescentes están utilizando desde etapas cada vez más tempranas, se están infectando a edades entre los 9 y 10 años de edad, sea porque son abusados en sus hogares o cerca de ellos, sean porque inician prostitución a edades muy tempranas o porque simplemente están experimentando con estos tipos de comportamiento. Esto logró entonces que en diferentes áreas geográficas del planeta la tendencia en sífilis haya venido en un franco aumento, lo cual ha hecho que el CDC lance este tipo de alertas o de campañas, en donde notó cómo hubo un incremento importante en los últimos años en lo que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual, principalmente en clamidia, que se dispararon el número de casos. Gonorrea, como ya les mencionó Santiago, no solamente en el número, sino en la resistencia de los patógenos que están afectando a la población, y obviamente un porcentaje importante de pacientes que se están infectando de sífilis. Colombia, este es un artículo que nos habla de sífilis en Latinoamérica, y créanme que esto chiquitico que se ve aquí es Colombia, y no significa que Colombia esté peor que Salvador y Guatemala, que son estos chiquitos de acá, sino que al igual que lo que sucede aquí en el Cono Sur con Argentina y con Chile,
los niveles de detección que hacemos son muy superiores a lo que vemos en otras latitudes de Latinoamérica. Y esto se debe a los registros que todos los días los que diagnosticamos este tipo de enfermedades llenamos. A pesar de que en Colombia solamente es de obligatorio reporte el paciente o la paciente en gestación que tiene sífilis, aún así estamos diagnosticando muchos pacientes con sífilis asociada a otras enfermedades sexuales. Entonces, como les mencionaba Santiago, no es solamente me diagnosticaron sífilis y ahí acabó el problema, no. Así como me infecté de sífilis, tengo riesgo de estar infectado de 4 o 5 otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, cuando detecto una, debo tamizar para todas las otras también. Y eso ha hecho que tengamos estos niveles de detección que, si bien son alarmantes, a la vez tranquilizan, puesto que nos indican que estamos haciendo una búsqueda activa y efectiva de los casos que tenemos. No pasa. Se acabó la batería. Entonces se dañó. Muy bien. Cuando comparamos entonces diferentes poblaciones, vemos que efectivamente la población de hombres que tienen sexo con hombres son los que más se infectan de sífilis cuando lo comparamos con hombres que tienen sexo con mujeres y con mujeres. Esto debido a diferentes factores de riesgo y prácticas que son usuales en esta población y que facilitan la transmisión de este tipo de enfermedades. Como les decía Rodrigo, uno muchas veces conversa con los pacientes y les mencionan que efectivamente llevan una salud sexual muy organizada, con uso de condón, con una pareja estable a nivel genital, pero pocos consideran que sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual se pueden transmitir a través de la vía oral. Y cuando uno les pregunta acerca del uso del condón en las relaciones sexuales orales, una vez me llamó mucho la atención cómo me mencionaban que es como chuparse una paleta con el plástico puesto, y efectivamente eso es real, pero eso nos habla también del tipo de comportamiento y de factores de riesgo que está adquiriendo esta población en particular, puesto que la sífilis se contagia de esta manera. Y hay otras maneras que llamamos sífilis inocentes, a través de las cuales la gente se puede contagiar y no tener la menor idea de que está incurriendo en factores de riesgo. Hemos tenido casos de adolescentes que comparten la ropa interior con adultos, y estos adultos tienen sífilis y al compartir la ropa interior por diversas circunstancias, pues se contagian de una sífilis entre comillas inocente, porque no hubo ningún intercambio sexual entre ellos, pero efectivamente hubo un intercambio de secreciones a través de ese fomite. Cuando comparamos también poblaciones VIH positivas con VIH negativas y con hombres que tienen sexo con hombres pero que no tienen VIH, vemos que las incidencias son marcadamente diferentes en esta población, porque existe un sinergismo muy marcado entre VIH y sífilis en donde actúan de manera conjunta. La Organización Mundial de la Salud ha planteado otro 90. Entonces ya tenemos el 90-90-90 como campaña para el VIH, y súmele otro 90 que le acaba de añadir la OMS, y es disminuir el 90% de la sífilis para el año 2030. Entonces hay otra nueva meta que debemos lograr en los próximos años. Hablemos algo de historia y empecemos por hablar del estudio de Tuskegee, que para aquellos que no lo conocen es una de las grandes aberraciones de la medicina vista hoy en día, pero que en su época fue vista como un experimento clínico plausible y autorizado en ese momento. Fue realizado en Alabama en el año de 1932, en ese año inició, y como pueden ver la publicación se realizó 30 años después, cuando llevaban 30 años de observación de 412 hombres negros con sífilis, a los cuales los metieron en una clínica
en el estado de Tuskegee, en Alabama, y allá simplemente los observaron, no los trataron, los tuvieron allá recluidos observando la evolución natural de la enfermedad y vieron cómo efectivamente cómo la mortalidad aumentó cuando se comparó con la población general de Alabama, y vieron entonces, bueno, estos negritos se nos murieron de sífilis, pero vamos a ver qué tipo de sífilis fue el que los mató. Y encontraron que efectivamente la sífilis cardiovascular, la aortitis sifilítica y las complicaciones neurológicas de la sífilis fueron los que dieron al traste con la vida de estos pacientes. Esto, si lo miramos desde el punto de vista ético, hoy en día esto no es realizable, es antiético, es deplorable, es inhumano, pero en esa época se realizó, y gracias a este estudio descriptivo aprendimos lo que sabemos hoy de sífilis. Incluso para los que quieran ahondar en esto, le tengo el libro, y si no le gusta el libro, también le tengo la película, que son una descripción gráfica de lo que fue el estudio de Tuskegee y cómo se llevó a cabo cada una de estas actividades. ¿Qué aprendimos en este estudio? Aprendimos que luego de la infección primaria hay un periodo de incubación muy variable, en promedio 21 días, en donde aparece el chancro primario. Posteriormente, durante los primeros 2 años, aparece la roceola sifilítica o el secundarismo sifilítico, y este puede incluso resolverse espontáneamente, y si no se resuelve espontáneamente, puede progresar a unas formas terciarias, pero incluso algunos que se resuelven espontáneamente, hay recaídas en el 25% de los casos y presentan una nueva roceola sifilítica. Esto hasta aquí, en estos primeros 2 años, lo llamamos la sífilis temprana. Si no sucede nada, entonces ocurre una sífilis terciaria, la cual puede ocurrir en promedio entre 1 y 30 años después. Gracias. 1 o 30 años después ocurre entonces la sífilis terciaria. Esta se refiere a 3 formas clínicas específicamente. Una primera forma clínica es la aortitis sifilítica o la sífilis cardiovascular, que si bien está descrita sobre el territorio anatómico de la aorta, puede presentarse en otras arterias de gran calibre. La otra forma son los gomas sifilíticos, que son no más que agrupaciones de treponemas muertos que forman una reacción a su alrededor y que van a determinar una sintomatología dependiendo del área anatómica que estén desarrollando o donde se estén desarrollando. Y la tercera, que es la más importante en mi forma de ver, es la neurosífilis, puesto que las características clínicas de la neurosífilis son muy variadas. Esta se puede presentar, como les decía, 1 a 30 años después. El problema aquí es que en VIH estamos viendo cómo las formas terciarias se presentan cada vez más temprano y los pacientes pueden presentar un chancro primario, al mismo tiempo una roceola sifilítica y al mismo tiempo una neurosífilis asintomática, es decir, al mismo tiempo las 3 fases clínicas de la sífilis. Y a partir de aquí hablamos de la sífilis tardía o de la sífilis de evolución indeterminada, porque todos los que atendemos pacientes con VIH, cuando usted le encuentra, como en el caso clínico del paciente incógnita, usted le pregunta, ¿cuándo tuviste el chancro primario? Nadie se acuerda del chancro primario, o confunden el chancro con un herpes o con alguna otra laceración traumática durante la relación sexual, de manera que definir cuándo ocurrió la infección primaria es bastante difícil. Perdón, este es un flujograma muy interesante de una revista de psiquiatría en donde nos describen cuál es la evolución natural de la enfermedad vista hoy en día, en donde la infección primaria ocurre una invasión al sistema nervioso central, 25% en pacientes sin VIH, 40% en pacientes con VIH. Afortunadamente, el 80% tienen una resolución espontánea, es decir, el sistema inmunológico logra erradicar a treponema del sistema nervioso central, pero todavía nos queda un porcentaje importante de pacientes que en la infección primaria hacen compromiso del sistema nervioso central asintomático. Esto se llama neurosífilis asintomática.
¿Cuál es el problema? Como el paciente no siente nada, nadie le hace una punción lumbar, este paciente le dan benzetacil para el tratamiento de su sífilis, benzetacil no pasa la barrera hematoencefálica y nos quedó una siembra, un santuario en sistema nervioso central para que 20, 30 o menos años después el paciente desarrolle la sintomatología neurológica, la cual va a ser en el paciente sin VIH una sífilis meningia o meningovascular. Entonces usted ve un viejito de 60 años que llega con un accidente cerebrovascular, no era diabético, no era hipertenso, no era dislipidémico, no tenía ningún factor de riesgo, no es una malformación arteriovenosa, no es un aneurisma, y llega con el accidente cerebrovascular. Le hacen el estudio y tenía una sífilis que o se trató o no se trató completamente porque no tuvieron en cuenta este factor de confusión y el paciente desarrolló un accidente cerebrovascular. Ya más adelante hay otros pacientes que desarrollan el típico tabes dorsal, la pupila Argyll-Robertson y la parálisis general que hace relaciones a los síntomas neuropsiquiátricos. Este parálisis no es que el paciente se paralice, no. Esto es una sigla que habla de los síntomas neuropsiquiátricos del paciente con neurosífilis. Como les decía, sífilis y VIH actúan en conjunto para facilitarse la vida uno al otro. El VIH le ayuda a la sífilis porque aumenta el riesgo de neurosífilis. Veíamos de 25 a 40% el riesgo de compromiso del sistema nervioso central. Aumenta el riesgo de falla serológica y esto lo hemos visto todos los que le hacemos seguimiento a estos pacientes. Al paciente sin VIH uno le da el benzetacil y rápidamente llega a 2 a 4 DILs. Vaya que llegue a 2 o 4 DILs un paciente con VIH. Se demora meses y hasta años si es que en algún momento lo logra. Pero la sífilis también le ayuda al VIH porque todo lo que sean úlceras genitales aumenta el riesgo de transmisión. Y cuando el paciente tiene la roceola sifilítica, la neurosífilis sintomática, etcétera, aumenta la carga viral y disminuyen los CD4. Este es un caso que representa lo que estamos viendo en nuestro medio con la sífilis en pacientes con VIH. Se trata de un muchacho de 32 años que llegó a urgencias. En esa época yo estaba todavía en policlínica y llegó por un dolor torácico agudo. Él nos dijo: yo tengo VIH, yo no me tomo ese tratamiento, yo me siento bien, pero me está doliendo mucho el pecho. Entonces le hicimos, entre otras cosas, una radiografía de tórax en donde nos llamó la atención que si bien había algo de infiltrados aquí, que eran más bien por derrame, el paciente se le tomó acostado, vemos que tiene un ensanchamiento del mediastino y una silueta cardíaca aumentada de tamaño. Le hicimos entonces una tomografía y encontramos que tenía un aneurisma desde el nacimiento de la aorta, todo el callado, aorta descendente. Incluso en la reconstrucción tridimensional, que a mí me encanta, vemos que el aneurisma llega hasta las ilíacas. Este señor tenía una disección aórtica desde el nacimiento hasta su terminación en las ilíacas. El paciente finalmente falleció en un choque hipovolémico porque esto se disecó completamente y en la autopsia los patólogos encontraron los hallazgos. No se ve el treponema, lo que se ve es una disección de la íntima característica de la aortitis sifilítica y tenía 32 años. Es decir que este señor, en el mejor de los casos, se había infectado cuando tenía 15, 20 años y la sífilis posterior o previamente entonces evolucionó. Algo que uno vería en un paciente anciano de 60, 70 años o más, lo estamos viendo en pacientes de 30 o menos años porque la evolución de la sífilis, de las formas terciarias, de la sífilis cardiovascular en este caso, evolucionan de una manera mucho más rápida. Veamos entonces algunas diferencias de lo que sucede en los pacientes sin VIH y en los que tienen VIH. El chancro primario. Estamos acostumbrados a ver un chancro que sea único y no doloroso en el paciente sin VIH, pero en el paciente con VIH suelen ser chancros múltiples que se sobreinfectan y duelen. Eso confunde el diagnóstico y empieza uno a pensar que más bien se trata de un herpes. Los títulos del BDRL o del RPR son mucho más altos en el paciente con VIH, más aún así que ustedes van a ver mucho de esto, que es el efecto prosona,
que es un efecto en el laboratorio en donde hay un exceso de antígeno, entonces la reacción antígeno-anticuerpo no se ve y hay que diluir el suero para poder hacerlo evidente. Entonces, por eso se recomienda que siempre que usted vaya a tamizar el paciente con VIH, no solamente pida el VDRL, sino también el FTA, pensando que pueda hacer un efecto de prozona que no sea muy evidente. Obviamente esto teniendo en cuenta que el paciente no tiene un antecedente previo de sífilis, porque si ya tuvo sífilis, el FTA siempre va a ser positivo. También los pacientes con VIH tienen más reacciones de esta cosa impronunciable que nunca he podido saber cómo se dice, pero que está ahí escrita y que es una reacción en la cual se exacerban los síntomas inflamatorios producto de la destrucción del treponema. La normalización de los valores del líquido cefalorraquídeo, de las células, de los leucocitos, es mucho más lenta en los pacientes con VIH. Veamos entonces algunas características diferenciales de cada una de las fases. En la primaria, el 70% de los pacientes tienen chancro no doloroso, tienen más de un chancro, son más profundos, adenopatías grandes, bubones inguinales. Hay 25% simultáneamente tienen el brote, o sea, las roceola sifilítica acompañando el chancro, superposición de primaria y secundaria. Aumenta la carga viral, bajan los CD4 y también superposición de la terciaria. Entonces, primaria, secundaria y terciaria todo al tiempo. Algunos ejemplos, vemos aquí úlceras múltiples sifilíticas. Si usted me dice que es herpes, sí, puede ser herpes también, por eso el diagnóstico diferencial es importante. Una úlcera sifilítica que si puede ser un chancroide, sí, y puede ser un carcinoma, sí. Por eso es tan importante el diagnóstico diferencial en esto, pero todos hemos visto de esto, pero casi nadie ha visto de esto, y es la paleta con la chuspa. Entonces la gente no tiene en cuenta que estas son lesiones sifilíticas también y que la sífilis entra por la boca. Entonces hay que enseñar a los pacientes que el sexo oral también es peligroso. La sífilis secundaria ocurre en un periodo de latencia posterior a la sífilis primaria, hay espiroquetemia, el paciente se siente verdaderamente mal, al igual que en la gonorrea que le gusta a Santi, hay artritis, hay hepatitis y hay síntomas neurológicos, puede haber también el chancro primario y si no hacemos nada eso se mejora, pero puede recaer. Este es un paciente trabajador sexual que consultó a dermatología por obvias razones, pero lo llamativo es que este señor tenía lesiones palmoplantares también. Ellos pensaron inicialmente que podía ser una psoriasis, se le tomó la biopsia y estas lesiones lloraban treponemas. Es decir, los que tenemos cueritos en los dedos y le damos la mano a este señor, corremos grave peligro de una sífilis inocente, porque esto llora treponemas. Estas lesiones que ustedes ven aquí son típicas de sífilis, pero el que haya visto alguna vez un paciente recuperarse de una estafilococcemia, ven cómo la estafilocotoxina de Staphylococcus aureus causa que el paciente cambie, hace que el paciente cambie de piel. Gracias. Hace que el paciente cambie de piel y que son lesiones muy parecidas a los chancros sifilíticos que se ven en las manos de los pacientes con la sífilis secundaria. La sífilis terciaria, como les decía, tiene estas tres formas clínicas. Los gomas son frecuentemente encontrados en superficies flexoras como los codos, las rodillas, pero también vemos gomas sifilíticos en sistema nervioso central. Hagan de cuenta como las lesiones del cisticerco. Entonces usted ve múltiples lesioncitas y estas van a dar síntomas dependiendo del sitio anatómico que estén comprometiendo. En la sífilis terciaria debemos tener en cuenta que esta no es una fase infecciosa de la enfermedad y que tiene un periodo que, como les he venido mencionando, cada vez ha venido ampliándose más. 30 años en un paciente sin VIH o hasta 2 años o simultáneamente con la primaria en los pacientes con VIH. El 40% de los pacientes con VIH tienen compromiso sistema nervioso central, pero el 25% son los que finalmente desarrollarán síntomas de neurosífilis. ¿Y cuáles son estos síntomas? Todo esto. Imagínense
Si esto era llamado la gran simuladora porque daba chancros, roceola y síntomas neurológicos, ¿qué me puede decir usted ahorita de todas las manifestaciones neurológicas y neuropsiquiátricas que puede producir la neurosífilis en los pacientes con y sin VIH? Una diferencia bien importante, como les mencionaba, es que en el paciente sin VIH la forma más frecuente es la forma meningovascular, el viejito de 60 años que llega con el accidente cerebrovascular. Pero, de otro lado, tenemos en el paciente con VIH lo más frecuente que vamos a ver es las formas oculares. Entonces vemos la corioretinitis y es un paciente con VIH que empieza a quejarse de disminución de la agudeza visual o de disminución de la agudeza auditiva, que es algo que rara vez le prestamos mucha atención. Doctor, es que cada vez como que oigo menos. Eso puede ser una manifestación óptica de neurosífilis en pacientes con VIH. Pero están otras que también son importantes de resaltar, síntomas psiquiátricos. ¿Cuántos pacientes en las clínicas psiquiátricas o que llegan a urgencias consultando por una urgencia psicótica aguda tendrán una manifestación de neurosífilis como su etiología más probable? Enfermedades isquémicas, convulsiones, masas en el caso de los gomas sifilíticos, atáxicos e incluso polirradiculopatías, pacientes que vienen con lo que llamamos vulgarmente una ciática y que son debidas a una neurosífilis a nivel de la médula espinal. Entonces esta gran imitadora, antes hacíamos el diagnóstico con el campo oscuro, eso incluso me tocó a mí en algún momento ordenarlo, ya no se utiliza más y mucho menos en lesiones en boca, puesto que en la boca hay otros treponemas que pueden dar falsos positivos, de manera que campo oscuro hoy en día ya no se utiliza. Hay algunos laboratorios experimentales donde todavía lo hacen, sobre todo para el diagnóstico de leptospirosis, pero requiere una población altamente entrenada. Lo que sí tenemos es todo esto que ven acá es lo que se utiliza en el mundo para diagnóstico de sífilis. ¿Pero qué tenemos en Colombia? 1, 2, 3 y 4. 2 no treponémicas y 2 treponémicas. Y con eso logramos una muy buena sensibilidad en las formas primarias, secundarias, latentes, pero miren lo que pasa aquí, en las formas terciarias, una sensibilidad del 70%, es decir, que el 30% de las formas terciarias, el BDRL o el RPR nos va a dar negativo. Es por eso que yo insisto, aunque eso no lo van a encontrar en ninguna guía, que es importante cuando uno le va a pedir la prueba al paciente porque tiene sospecha de sífilis, pida BDRL y pida también de una vez una prueba treponémica para que me aumente aún más esta sensibilidad para el diagnóstico en este grupo de pacientes. La pregunta que nos hacía la doctora Marra al principio, usted tiene sífilis y VIH, entonces ¿a quién le va a hacer la punción lumbar? Y esta es una actualización de este año en donde nos indica el autor que se debiese hacer a todo paciente con VIH y sífilis latente tardía, o sea, casi al 90-95% de los pacientes que consultan con VIH y sífilis, porque nadie se acuerda cuando tuvo el chancro primario. Y si no se acuerda, eso se clasifica como sífilis latente tardía o sífilis latente indeterminada, que para efectos prácticos es lo mismo y haría igual a una sífilis. Pero aquí me refiero a lo que decía Santiago, y es mándesela pues. Si usted está con el paciente hospitalizado, no hay problema. Usted mismo se la hace o llama a neurología y le hace una punción lumbar y no hay problema. Pídale una punción lumbar a un paciente ambulatorio. Entonces el paciente tiene que ir a la EPS por la autorización. Luego que le den la autorización tiene que ir a urgencias y hacer la fila en urgencias para que venga y lo vea el urgentólogo o el neurólogo y le haga la punción lumbar. Una semana después venir por el resultado de la punción lumbar y pedir la cita con infectología o con el médico del programa de VIH para que revise la punción lumbar. Revisa la punción lumbar y define que a usted hay que ponerle penicilina. Vaya a una farmacia para que le pongan un benzetacil. No le ponen benzetacil porque hay que hacerle una prueba de sensibilidad. ¿Dónde le van a hacer la prueba de sensibilidad? Tiene que ir a un lugar donde tengan determinantes mayores y menores para hacer la prueba de sensibilidad, porque la prueba de sensibilidad no se hace con penicilina, se hace con los derivados activos alergénicos de la penicilina. Y luego de eso, finalmente, encuentre dónde se la pongan. En promedio hice el ejercicio 6 meses. Entonces usted
en este paciente se pasa 6 meses tratando de que le hagan la tal punción lumbar que le diga a usted si le va a poner benzetacil o le va a poner penicilina cristalina. Y lo que hago yo, y eso sí lo digo a título personal, evidencia categoría D-4, o sea, esto no tiene nada de evidencia, esto es simplemente lo que hay en la literatura adaptado a la realidad que tenemos aquí. Y es que yo a estos pacientes, como sé que el 40% tienen compromiso asintomático en el sistema nervioso central, yo a todos les doy penicilina cristalina 10 a 14 días. Eso está mal hecho. Eso está mal hecho porque estoy haciendo mal uso de la penicilina, pero estoy tratando de equivocarme a favor de ese paciente y que no me llegue después ciego por una corioretinitis por sífilis o que me llegue con un accidente cerebrovascular, el cual no voy a poder recuperar. Pero eso está mal hecho. Otras recomendaciones que hacen en esta publicación dicen que en la sífilis primaria, secundaria o latente temprana, que tengan un BDRL mayor de 32 y tengan CD4 menores de 350 porque tienen 18 veces más riesgo de tener neurosífilis asintomática. Obviamente, si alguien tiene síntomas neurológicos y tiene VIH, más se demoran en decirme cefalea que en estarle metiendo una aguja para hacerle la punción lumbar. Y nueva recomendación en pacientes que no reciben terapia antirretroviral. Listo, usted hace la punción lumbar y obtiene el líquido. ¿Y cómo lo va a interpretar? Es que interpretar el líquido cefalorraquídeo de alguien con VIH es complejo, porque esos pacientes ya tienen el líquido cefalorraquídeo alterado por el solo hecho de tener VIH. El VIH también se encuentra en el sistema nervioso central y el sistema inmunológico del paciente reacciona frente a ese patógeno allí y va a haber signos inflamatorios en ese líquido. Entonces, un parámetro normal es tener proteínas menores de 40, leucocitos menores de 5 y obviamente un BDRL negativo. Si usted tiene solo VIH, puede tener hasta 60 de proteínas, hasta 20 leucocitos y tener nuevamente el BDRL negativo. Pero si usted además tiene sífilis y VIH, necesitaría tener muchas proteínas, muchos leucocitos y en el 30 al 70% de los casos el BDRL en el líquido va a ser negativo. Y entonces yo ¿cómo voy a diagnosticar esto? Si el líquido está alterado por el VIH y si el BDRL me va a dar negativo. ¿Qué otras herramientas hay? Volvió a sacar la mano. ¿O es por el tiempo ya? Deja de funcionar por tiempo. Como las habitaciones en los hoteles. Ya, listo. Entonces, este es una especie de algoritmo diagnóstico que nos puede ayudar en algo en la interpretación. Sífilis, neurosífilis asintomática. Obviamente usted necesita un FTA o una prueba treponémica positiva en suero y tener un BDRL positivo en el líquido cefalorraquídeo. Nadie le va a poner en duda su diagnóstico. Ese paciente tiene neurosífilis, se ganó sus 14 días de penicilina. Pero ¿qué pasa si usted tiene el mismo FTA positivo en suero, pero el BDRL líquido es negativo? Usted puede hacer un FTA en el líquido cefalorraquídeo. Y si este es positivo, eso no confirma el diagnóstico de neurosífilis, la hace más probable. La hace más probable si usted tiene más de 5 leucocitos cuando tiene menos de 200 CD4 en suero, o tiene más de 20 leucocitos si tiene más de 200. O sea que la interpretación del líquido cefalorraquídeo hoy en día ya también depende del número de CD4 del paciente, porque esto definitivamente nos va a hablar de la capacidad del paciente o del sistema inmunológico del paciente de montar una respuesta inflamatoria en presencia de un patógeno, en este caso de sífilis. Pero como el BDRL tiene una sensibilidad del 30 al 70%, entonces busquemos otras herramientas. Entonces hagamos RPR en el líquido y como pueden ver, sensibilidad muy bajita. Entonces RPR no es la respuesta. Entonces hagamos el FTA en el líquido y en el FTA en el líquido lo que nos mostró es que tiene un alto valor predictivo negativo y esto sí es bueno, porque si usted hace el FTA en el líquido y le da negativo,
entonces ese paciente no tiene neurosífilis, bacano. Entonces no importa cómo estén las características del líquido, pero si el FTA me dio negativo, no tiene neurosífilis. El problema es donde esto me da positivo, ahí sí tengo que pegarme de las proteínas, de los leucocitos, para saber si lo tiene o no. Esta cosa no me ayuda, no me quiere. Sí, yo le cuento. Uf. El tratamiento sigue siendo la penicilina, no hay duda de esto. En todo el mundo la penicilina sigue siendo el tratamiento de elección. La respuesta es igual en pacientes con VIH que sin VIH. El problema es que el paciente con VIH sí recae más que los otros pacientes. Y esto que es un problema de todos los días. Doctor, es que yo soy alérgico a la penicilina. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba chiquito me hicieron la prueba, eso se puso rojo y me dijeron que nunca me podían poner penicilina. ¿Y cómo le hicieron esa prueba? Y en realidad usted sí es alérgico a penicilina. Y está demostrado cómo la mayoría de las personas que dicen ser alérgicas no lo son. Y uno pudiese hacer una nueva prueba o intentar desensibilizar los que en realidad lo sean. Y muchos de estos no van a ser. Como les digo, la prueba de alergia a penicilina se hace con determinantes mayores y menores. No es coger un poquito de la penicilina de la ampolla y aplicarla en el antebrazo. Eso no es una prueba de penicilina. Un invento muy curioso que yo no sé si hicieron aquí en Medellín, pero se popularizó mucho, fue la prueba de sensibilidad a cefalosporinas como profilaxis prequirúrgica. Entonces el paciente iba para cirugía de X o Y cosa y le aplicaban un poquito de cefalosporina de primera generación en el antebrazo. No, es alérgico, póngale clindamicina u otra cosa porque… Y empezaron a popularizar esa cosa y todo el mundo andaba haciendo pruebas de alergia a las cefalosporinas, que no existe. Eso es un invento nuestro, muy imaginativo, pero equivocado. La doxiciclina es la terapia de segunda línea en estos casos, pero es claramente inferior, de manera que ceftriaxona sería una buena opción terapéutica en los pacientes que verdaderamente sean alérgicos, puesto que a pesar de que es un beta-lactámico también, la reacción cruzada con la penicilina es apenas del 10%. Acitromicina tiene un problema grande y es que el puntero no me quiere, pero les voy contando que la acitromicina tiene una marcada resistencia en sífilis, entonces acitromicina no sirve para sífilis. Es muy buena, la gonorrea de Santi, es muy buena para la clamidia y para otros patógenos intracelulares, pero es muy mala para treponema porque hay todas estas mutaciones que la confieren resistencia. Finalmente, el tratamiento queda así, de acuerdo a la guía del CDC. Primaria, secundaria y latente temprana se sigue haciendo con la misma bencetacil, una dosis. Opción, doxiciclina, pero vea que nos hacen la advertencia que es claramente inferior. Ceftriaxona sería la alternativa. Latente, tardía, las 3 dosis, doxiciclina inferior. Neurosífilis, vea que en neurosífilis por ningún lado aparece doxiciclina. Esto no sirve para neurosífilis y lo que se utiliza es o penicilina cristalina o ceftriaxona. El seguimiento se debe hacer cada 6 meses hasta que se normalice el VDRL en suero y eso puede tomarse 2 o más años en pacientes con VIH. La normalización del líquido cefalorraquídeo es mucho más lenta. Mire los leucos, no mire tanto el VDRL. Ese VDRL en el líquido se va a quedar positivo durante mucho tiempo. Entonces mire más bien cómo se van normalizando los leucocitos del líquido. Pero si definitivamente en 6 meses usted ve que esos leucocitos no mejoraron, entonces ahí empezamos a pensar en la paleta y en otras formas de transmisión de reinfección y que hay que retratar entonces el paciente. Miren la comparación del paciente sin VIH y el paciente con VIH con respecto a la normalización de los títulos. Lo que aquí se demora 6, aquí se demora 12 y aquí 12, aquí se demora 24. Finalmente, recuerden que el paciente con VIH se debe estar tamizando siquiera cada 6 meses o cada año para sífilis, aunque ya la haya sufrido, para ver si no hay recaída o reinfección, que definitivamente la sífilis en pacientes con VIH difiere, que la sífilis latente tardía en el VIH, en mi concepto, es igual a punción lumbar e igual a tratamiento con penicilina cristalina, pero eso está mal hecho.
y que la penicilina sigue siendo el tratamiento de elección, aunque la normalización de los parámetros sea mucho más lenta. Eso era lo que tenía para contarle y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias al doctor Juan Carlos Cataño. Así de urgencia vamos a atender al doctor, al siguiente. Tuvimos que hacer un cambio porque el doctor Leonardo Bautista Tolosa es hematólogo, viene de Bogotá, acaba de llegar del aeropuerto y en 1 hora y media sale el vuelo. Entonces hicimos un cambio porque antier tuvo que cambiar los vuelos. El doctor Tolosa es internista hematólogo de la Universidad Nacional y desde hace 2 años nos tiene un temita muy interesante y es alteraciones hematológicas del paciente con VIH. Un caso bien bonito, bien interesante, doctor Tolosa. Muchas gracias.